Bueno, hemos escuchado Bailarina de Miranda. Estamos con Jorge Todesca y Guillermo Nielsen tratando de que nos expliquen. En este momento yo siento que tanta información y tanta preocupación como hay en las primeras planas de todos los medios y demás, y en todas las radios y en la televisión, cómo se soluciona la deuda con lo que se dio en llamar fondos buitres, que en realidad hay gente que sí se aprovechó malamente del precio muy bajo pero ya sabemos, no vienen a hacer beneficencia, vienen a hacer negocios, y así se aceptó. No, hay de las dos cosas. Perdón, a ver, dale. Son 15, hay dos fondos y hay muchos particulares también. Esta causa que es el emergente, el caso líder, no es solamente NML, que sí es un fondo buitre hecho y derecho, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que compró a precios muy, muy bajos en ese momento y que ahora está litigando por la totalidad de lo que era originalmente el bono, amparado en la legislación New York. Porque ese es el tema. Pero también aceptado esto por Argentina. Sí. Claro. Sí, bueno, sí. Esto porque aceptamos que fueran a esos tribunales. No, pero hay una tradición en países y esto no es solo de Argentina. Muchos países tienen un déficit de ahorros. Tienen un déficit de ahorros. Se ha tratado en la historia reciente de Argentina de ver de qué manera se desarrollaba el mercado de capitales interno, y siempre ha ido mal eso. Por ejemplo, la expropiación de las AFJP. Las AFJP trataron de ser una alternativa de largo plazo para financiar inversiones, de la misma manera que las AFP en Chile han tenido un rol importantísimo en todo esto. Pero la mayoría de los países tienen un déficit muy grande de ahorros. Entonces se acude, en particular desde la Segunda Guerra Mundial, se acude al mercado de New York, que es el mercado más eficiente. Antes de acudir al mercado de New York, Argentina, en 1880, incluso antes, pero sobre todo en 1880, 1890, 1900, era un activo participante en el mercado londinense. Muchas de las construcciones y del sector inmobiliario de Buenos Aires se financió con cédulas hipotecarias. Es cierto. Del mercado londinense. O sea, en esto no hay que jugar con la falta de información. O sea, lo normal es que un país se financie, y hay sorpresas, qué sé yo, hay países como Italia que se financian también en el mercado norteamericano, aunque los europeos en general tienen una preferencia por financiarse en Londres, ¿no? Grecia, una parte muy pequeña. Es decir, no hay ninguna obligación, sino hay una conveniencia por mayor eficiencia. Claro, menores costos. Menores costos, ¿es cierto? Y reglas internacionalmente más conocidas. Claro. Por todos. Y por respetadas. Es decir, porque esas plazas, Londres primero y después Nueva York, hicieron mucho para hacer plazas financieras internacionales. Pusieron muchos servicios, logística, reglas conocidas. Si vos haces una emisión de deuda con reglas en Nueva York, no tenés que explicar mucho cuáles son las reglas, porque tú no las conoces. No, y más allá de las peculiaridades del caso Griesa, que es un caso realmente de frontera en el conocimiento legal en muchos aspectos, hay también un costado de que la gente invierte en New York porque sabe que hay jueces como Griesa que lo van a respaldar. Claro, que son independientes del poder político en el caso de que el poder político quisiera intervenir, que tampoco se sabe si va a querer intervenir, ¿no es cierto? Vuelvo a la pregunta, si se puede. Consecuencias en lo inmediato, o en lo mediato, o vos empezaste diciendo, Jorge, hoy, bueno, más o menos, los gobiernos pasan, en este momento es un tema político, si cambia la política, la situación económica no es tan grave, será cuestión de que se aproveche. En el mientras tanto. Sí, con una pequeña introducción para que esto dale. Para que haya algunas cosas que a mí el fallo del juez Griesa
no me gusta, me No. parece un fallo No. que sobre todo en esta condicionalidad que le establece a la Argentina, que si no paga uno, paga otro, es El exagerado. tema ese del paripasus. Claro, No, yo creo que no. Jorge se está refiriendo al hecho de que el juez le dio una orden al Bank of New York. De Ahora, que no, Jorge, no dejara pagar. le dio una orden porque nosotros diseñamos un sistema de pago de los bonos que es inembargable. Sí. O sea, normalmente esto se resolvía embargando y usando esa plata Claro. para pagarle. Acá, Claro. como el sistema que armamos Sí. fue muy, muy blindado en ese sentido, el Claro, tipo como- le encontró la vuelta dándole una orden al No, banco. como quiera, pero como hay poco tiempo y uno no, Sí. yo digo, a mí no me gusta. Y al mismo tiempo que no me gusta, para enlazarlo con lo que Graciela quiere ir, digo, hay un fallo judicial firme, legal, convalidado por la Corte Suprema de Estados Unidos, y no gustándome, pues en función gobierno, uno diría, bueno, no me gusta, pero tengo que buscar la forma de resolverlo. esto. Así es. ¿Lo va a resolver este gobierno o lo va a resolver el próximo? Lo que no va a ocurrir es que ese fallo se vaya a caer, Claro. ¿no? Porque hay alguna gente que tiene la ilusión de, Se porque cae. paso por aquí, por acá. Bueno, yo diría, no se va a caer ese fallo. Entonces, cuanto antes y cuanto mejor encontremos un camino que pareciera estar abierto para ver una forma lo menos dañina posible de ejecutar ese fallo, menores van a ser las consecuencias negativas. Es decir, lo que se sobre llama la un default Argentina. corto. Default corto, yo creo que no hay default. Todavía no. Yo creo que no hay, y porque tenemos bonos que estamos pagando, Sí. los bonos que están acá no se ha desplomado el precio. Y bueno, en todo caso no es muy sustantivo discutir este diccionario. No, sí, porque por ahí todo este manejo es mejor ponerle nombre a las fantasmas. Bueno, yo diría que yo hay tengo una- que decir que hay default. perdón. Bueno, ahora después Yo te soy dejamos más discutir. Está bien. esclavo de la Después legislación te de dejamos mercado de discutir. capital. Déjalo terminar, Jorge. Ok. Dale. De todas maneras, cuanto antes esto se encarrile y demás, menores las consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son esas consecuencias negativas? Primero hay que decir que la Argentina ya antes de esto, y aún cuando había las expectativas positivas respecto de esto, tenía un problema de escasez de divisas, tenía un problema, estaba ya en una recesión y con alta inflación. Bueno, ¿qué es lo que se ha agravado? La escasez de divisas, peor, porque el país no va a poder recibir capitales del exterior ni va a poder salir a contratar deuda. Así que, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un gobierno limitando más las importaciones, con toda la parte de arbitrariedades que eso tiene y todo lo que eso afecta a la producción. Y vamos a tener un impasse en aquel que pensaba invertir, ¿no? Para nuestros oyentes. Suponete que yo soy una empresa que pienso en cambiar una maquinaria, porque la que tengo ya no me sirve y demás. Pero cuando voy a mi proveedor me va a decir, pero Jorge, ¿y cómo hago para financiarte esa maquinaria si tu gobierno no te va a dejar pagar las cuotas? Entonces, el diálogo va a terminar diciendo, bueno, mira, esperemos a diciembre del 2015, que seguramente viene otro gobierno Y que siga va a dejar funcionando esta pagar vieja las máquina. cuotas, y que siga funcionando esta vieja máquina. Bueno, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener un periodo en que se va a profundizar la recesión, vamos a tener tensión cambiaria y vamos a tener alta inflación. Bueno, está Y si pasando se con los desata- autos, ¿no? Esto ya. Está pasando con los autos. Y obviamente, si el gobierno insiste en caminos muy confrontativos y demás, yo seguramente voy a terminar estando de acuerdo con lo que ya piensa Guillermo Nielsen de que estamos en default, porque vamos a terminar estando en un default generalizado. 2 puntos. ¿Por qué? Bueno, la declaración de default es un término estrictamente legal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 2 contratos, un contrato con el mercado, que es el prospecto, y otro contrato con el Bank of New York. El contrato con el Bank of New York se refiere al evento del pago de Argentina y default o no default en 2 párrafos. Hay un párrafo que se podría
tomar la acepción que hace el gobierno, en el sentido de que deposité los fondos y por lo tanto no hay default, pero unos renglones más abajo hay otro párrafo que va a la esencia de la declaración de default, que es cuando el tenedor del bono no recibe la renta de ese bono. Uh-huh. En el prospecto es mucho más claro, es la segunda acepción, no recibió la renta, default. Ahora, me parece, y quiero enfatizar algo que decía Jorge recién, o sea, en Argentina tenemos una situación donde lo importado en general es complementario de la producción local. Entonces, es decir, que la producción local necesita importar, más allá de que hay bienes terminados, obviamente importados, ¿no es cierto?, automóviles, etcétera, pero en general la industria, la actividad agropecuaria, incluso con los agroquímicos, hay mucha componente importada a los fines de producir más. Entonces, lo que ha estado ocurriendo, y me parece que corremos el riesgo de que se acentúe, es que el cepo cambiario opere como limitante a la producción, que en realidad no se pueda crecer más, entre otras cosas, por el cepo cambiario. Creo de todas maneras que lo esencial acá es un juego de expectativas, que son muy abstractas, pero que la gente las intuye. Hay una expectativa muy negativa respecto a la política económica, y a la vez, más a mediano plazo, hay una expectativa de que con la alternancia política venga una política económica más tradicional, más razonable. Muy bien. Seguimos en el próximo bloque. Bueno, escuchamos Tesoro de Leo García. Bueno, ahora vamos a ver cómo recuperamos los tesoros, si nos ayudan tanto Jorge como Guillermo. Si ustedes estuvieran en condiciones de aconsejar un oído político, que a lo mejor algunos sí lo hacen, ¿qué les dirían para los próximos términos? Yo diría para el próximo gobierno. A ver, yo me atrevería, si pudieran aconsejar a este gobierno, suponiendo que los escuchara. Suponiendo que los escuchara, ojalá algún día, y si no, a quien venga. Yo pondría 4 números un poquito por afuera de lo que estuvimos hablando, para después retomarlo. Hay 4 números que a mí me parece que son impactantes. Nosotros somos 40 millones de habitantes. 38 vivimos en centros urbanos. De los 38 que vivimos en centros urbanos, 27 estamos en edad de trabajar y 16 trabajamos. Hay 11 millones que están en edad de trabajar y no trabajan. 16 millones de argentinos. Y no porque no quieran, o algunos no querrán, pero... Es un fenómeno complejísimo. Pero el hecho cierto es que 16 millones de argentinos trabajando, y además con la productividad media de la Argentina, la tecnología, los que están en negro, bueno, en fin, todo lo que sabemos, nunca vamos a lograr producir una calidad de vida aceptable para el conjunto de los argentinos. De manera que vos necesitas una política gubernamental muy orientada a eso, a cerrar esa brecha de poca gente trabajando productivamente en relación a lo que la sociedad requiere. Una tasa de actividad, le llamamos técnicamente, muy baja. Eso se asocia con estas otras cuestiones. ¿Qué necesitas para eso? Necesitas tener estabilidad. Eso tiene que ver con un gasto público ordenado, con una inflación baja, no va a ser cero, pero con una inflación baja, con políticas del Estado previsible, con un país capaz de recibir inversión extranjera con sus reglas, pero que esas reglas sean las mismas cuando el que llega a invertir decide después llevarse las utilidades, porque los que vienen a invertir vienen para llevarse utilidades. Nadie viene a hacer beneficios. Y si tenemos un cuestionamiento sobre esa lógica, digámoselo antes que entre a las fronteras financieras, ¿no? Claro. Del país. Bueno, entonces, un país que dé todo esto sobre la base de la abundancia de recursos naturales que tiene la Argentina, y que donde tiene enorme competitividad en el sector agropecuario, que lo han estado pateando
durante 10 años y de todas maneras su competitividad, claro, sigue alta, con la expectativa que hay sobre los recursos naturales y demás, hacen la posibilidad de un país viable. Pero digo, sin dejar de pensar que necesitamos, no sé, 5 millones más de argentinos trabajando. No, yo creo que este punto que hace Jorge es central. Porque obviamente todo el mundo sabe del desempleo abierto en sectores bajos. Pero a mí me preocupa mucho la cantidad importante de un desempleo menos visible, menos evidente, que es el desempleo de clase media. Es el desempleo de cantidad de gente que no está trabajando lo que debería estar trabajando o no está haciendo nada. Y no está haciendo nada porque el país está parado en muchos aspectos. Y esto me parece terrible. Yo creo que no hay, por lo menos en la comunicación que uno ve del gobierno y de los partidos políticos, no está tan claro esto. Acá hay un problema muy serio de que el país está realmente parado. Acá hay muchísima gente que debería estar produciendo activamente y sin embargo están perdiendo el tiempo. Las políticas económicas, sobre todo en los últimos 2 años y medio, 3 años, en este sentido han sido tremendas. Si hubiese un consejo para dar al gobierno, es que tiene que revertir la política económica en 180 grados. Esta política económica del cepo, de la represión, de anunciar planes que no sirven para nada, de dejar... Hay toda una concepción, y en esto hay una planes concepción... que no sirven para nada, como ¿cuáles, por ejemplo? Lo que se anunció ayer, o lo que se anunció con respecto a los autos, o los precios cuidados. O sea, no es la forma de lograr que la Argentina despliegue sus capacidades. Estamos siempre retrocediendo, me da la impresión, siempre cuidando para atrás en lugar de empujar. Exactamente, hay una cosa como de justificar que le ponemos un zócalo de mínima al retroceso. La Argentina debería estar creciendo al 6-7% por año, y si no crece a ese nivel es porque no hay políticas económicas adecuadas. No le tenemos que echar la culpa a nadie. Acá estuvo Copatel en una de las audiciones, y si usted recuerda, oyente, dijo que se está produciendo en el campo el 50% menos de lo que tiene posibilidad de hacer. Claro, seguro. Eso pasa no, muchísimo, y pasa en todas las actividades. Pero insisto en esto, hay un desempleo oculto, y es el desempleo de clase media, que por recato o por la estructura familiar, etcétera, hay un sostén. Como decía, ¿no? Sabater, porque existe la ONG que imprescindible en todos lados, la familia. La familia, exactamente. Te pasa, aún dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo nací en la Ciudad de Buenos Aires, y me muevo en la Ciudad de Buenos Aires, predominantemente y demás. Y hay veces que vos a mitad de jornada estás transitando de un lado a otro, y si mirás en profundidad hay una enorme cantidad de gente que no está haciendo nada. Y cuando uno lo mira con nuestros ojos de economista, ¿no? Que con una especie de microscopio portátil, decís, pero este tipo, ¿qué está haciendo? ¿Está produciendo algo o está produciendo muy marginalmente? Sí, aún en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde tenemos tasas bajas de desempleo, tasa de productividad alta, participación de la mujer bastante alta en el mercado de trabajo y demás. Cuando te vas a provincia, por ejemplo, vos te dice, la estadística oficial te dice que en Formosa hay 3% de desempleo. Claro, pero todo empleo público. No, y es que la gente, cuando la relevan y le hacen la encuesta, le preguntan, ¿está buscando empleo? No. Está fuera del mercado de trabajo, como autodefinición. Está fuera del mercado de trabajo. Entonces Formosa te da 3% de desempleo, y otras provincias parecidas. Pero en esos lugares donde los regímenes son cuasi feudales, se sustituye esa carencia o con planes
o con bolsas de comida o con empleo público. Sí. Sí, yo creo que en muchos de esos lugares, si se convocara un mismo día, a la misma hora, a todos los empleados que están cobrando, saltan por la ventana porque no hay silla. No hay espacio. No hay espacio, y no es solamente interior, acá también está ocurriendo. Hay cuentos en el caso del sector público de gente que se alterna los días que ocupa un escritorio. Hay cuentos. Estamos hablando de cosas muy básicas, Graciela, no estamos hablando de cosas... Este tipo de cuestiones, hay cosas que en política económica no hay consenso, no se han hecho bien. Pero cuidado, hay cosas sobre las cuales hay un gran consenso. Claro. Y lamentablemente en los últimos 2 años y medio, en Argentina estamos queriendo inventar la rueda en materia de política económica. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, a pesar del precio de la soja, a pesar de la riqueza que tiene Argentina es un gran productor de alimentos, si no la historia sería drásticamente diferente. Sí. A pesar de todo eso, no se logra salir, al contrario, vamos a una situación todavía más delicada. Acá hay que reflexionar y cambiar, no pensar que la ideología va a sustituir la buena política económica. No, estoy segura. Ustedes dirían entonces que ambos, me parece que lo que están recomendando enfáticamente es piensen de qué manera se aumenta la productividad, de qué manera se entrena gente para que trabaje en todas las nuevas demandas de trabajo. Tengo entendido que la industria solo ocupa un 10% de mano de obra, mientras que los servicios mucho más, pero necesitan otro tipo de entrenamiento, y eso el Estado debería estar preocupado, en lugar de ser un Estado bobo que se mete en historias donde no puede, después termina enliado, ser un Estado eficaz que seleccionara cómo se hace más competitiva, cómo se utiliza mejor, en el mejor sentido de la palabra, la fuerza de trabajo que está a la mano y que no se ocupa, y cómo así el horizonte es de esperanzas. Cuando a mí me hablan en otros temas de reconciliación, es una palabra que me gusta muy poco. A mí me parece que los países que han tenido grandes tragedias han salido adelante cuando tenían un futuro todos hacia adelante, sin que se sentaran a la mesa nadie a pedirse perdón o disculpas o demás. Eso es, para mi gusto, pérdida de tiempo y de energías. Me parece que trabajar todos juntos en un horizonte de empleo, de bienestar logrado por sí mismo y de justicia y de mayor equidad es como realmente uno se reconcilia con el pasado, me parece a mí. Y ahora les agradezco a ustedes haber estado con nosotros. Me voy a despedir de aquellos que nos están escuchando y me despido hasta el domingo que viene. Si quiere comunicarse, escríbanos a porqueprograma@gmail.com o puede vernos en el YouTube de la radio 1110 y sigan en la 1110 con la vuelta al dial en 80 mundos. Can't I